Te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana, por darnos la bendición y el gozo y la alegría de poder alabar y glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Porque toda nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, para que subiera siempre y suba siempre como olor fragante, Señor, al trono de tu gloria. Somos tu iglesia, mi Señor Jesucristo. Aquí está tu Santo Espíritu en nosotros, ministrándonos poderosamente nuestras almas, nuestros corazones, espíritu, ser interior y cuerpo. Y te pedimos y te suplicamos en esta mañana que tu palabra, Padre de la gloria, siga renovando nuestra mente y nuestro entendimiento, para que no nos conformemos a este siglo, para que no permitamos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que tu palabra tiene poder. Poder para renovar, poder para sanar, poder para liberar, poder para transformar todas las áreas de nuestra vida, Señor, y poder transformar las almas de hombres, Señor, que están perdidos y que caminan en oscuridad. Pero cuando es predicada, Señor, por tus santos, tu palabra cumple el verdadero propósito, Señor, para cual tú las envías. Por eso hoy nos alegramos y bendecimos, Señor, tu palabra, tu enseñanza y tu predicación, y que sea el Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy ministrando el corazón y las almas de toda tu iglesia, mi Señor Jesucristo. Gracias por tu bendición y recibiremos, Señor, tu palabra, y Padre del cielo, te suplicamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos en este día poderosamente, y nuestros ojos espirituales, Señor, sean abiertos, y que el Espíritu, el don de discernimiento de Espíritu, Señor, que tomemos lo bueno, Señor, y rechacemos lo malo. Padre del cielo, te suplicamos por los hogares, por las familias, por los jóvenes, por nuestros hijos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que nosotros seamos ese buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría, Señor, para guiar toda nuestra familia como verdaderos siervos y ministros del Evangelio de Jesucristo. Gracias por esta victoria y gracias por tu hermosa palabra y por el Espíritu Santo de Dios, que hoy va a ministrarnos, que hoy seguirá ministrándonos, que hoy seguirá guiándonos, Señor, por el poder y la llenura de la unción del Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Bendito eres desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Son tiempos, hermanos, vamos a segunda de Timoteo capítulo número 3. Segunda de Timoteo capítulo número 3. ¿Cómo titula la enseñanza? Tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Iglesia, es importantísimo que nosotros podamos cada día conocer el carácter de Dios. Conocer cada día a Dios, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tan difíciles, que hombres corruptos de entendimiento han querido desviar el verdadero propósito de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso ustedes y yo, en esta mañana, tenemos que tener muy abiertos los oídos espirituales y los ojos espirituales para poder recibir esta palabra profética. Es una palabra donde nosotros, si hace rema en nuestra vida, si esta palabra es grabada en las tablas de nuestro corazón, amados hermanos, podemos mañana decirle al mentiroso y al hereje: usted es un hereje y usted es un mentiroso. Porque cuando nosotros conocemos a Dios,
Nadie nos puede engañar, porque el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El que nos ministra, nos enseña la palabra y la graba las tablas de nuestro corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto. Aquí hay algo muy importante, iglesia. ¿La iglesia debe saber esto? Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. ¿La iglesia debe saber esto, iglesia? Sí, hermanos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, mire, usted viene porque es un joven, porque usted hasta ahora está aprendiendo, porque usted hasta ahora está creciendo en un mundo lleno de convulsión. Mire Pablo, ¿hace cuánto se lo dijo a Timoteo? ¿Hace cuánto, iglesia? Yo creo que hace 2000 años, hace 1950 años se lo dijo. Pero desafortunadamente la gente no quiere entender ni quiere escuchar. Y vamos a seguir avanzando poco a poco en esta enseñanza que es muy poderosa, para que tú y yo, nosotros podamos entender qué es lo que está pasando, no en el mundo, iglesia, sino qué es lo que está aconteciendo dentro del interior de muchas mal llamadas iglesias cristianas. Para que usted y yo podamos entender y comprender. Pero ¿por qué estos hacen esto? ¿Por qué estos? ¿Por qué estos? Porque no es la iglesia de Cristo. Porque no se depende de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Tiempos peligrosos, iglesia. Iglesia, ¿no estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia? Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, iglesia. Donde es bueno entregarle a un niño de 5 años un celular para que el celular lo corrompa. Y eso le llaman los papitos cristianos, que eso es bueno. Porque queremos dejarnos arrastrar por las influencias del mundo, por los deseos de la carne, por esa amistad con el mundo. Por eso el Señor dice, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo mío. Usted y yo no podemos ser amigos del mundo, iglesia. Así no digan que nosotros somos súper espirituales, iglesia, pero eso es lo que somos, súper espirituales, iglesia. Nosotros no somos ni carnales, nosotros no somos religiosos, ni fanáticos, ni legalistas, iglesia. Somos siervos del Dios viviente. Iglesia, aprendamos esto. Ninguno de los mártires, ninguno de los profetas murió contento y feliz, iglesia. Ni los apóstoles tampoco, para que a la iglesia se le venda la idea de que si usted está en los caminos de Dios, usted es un hombre victorioso, una mujer victoriosa, que va a tener todo lo que usted le pida a Dios. Escúchelo bien, iglesia. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué, iglesia? Ellos no se van a mostrar, iglesia. Ellos no se van a mostrar tal y como ellos son, iglesia. No, ellos no se van a mostrar así, sino se van a mostrar ¿con quién de qué? De ovejas. Tendrán apariencia de piedad, pero mire lo que dice la Biblia. Versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la palabra de Dios. Negarán la eficacia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y negarán la eficacia de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿A estos qué? Evita. ¿A estos qué? Evita. Usted ya tenemos que evitarlos, iglesia. Usted y yo tenemos que, nosotros no vamos mezclando ni juntarnos con ellos. Yo le hago una pregunta. Cuando Pedro y Juan
Cuando Pablo y los apóstoles querían andar con el mundo ¿qué hacía con ellos? No le daban patadas, iglesia, no los empujaban, los cogían a garrote. ¿Por qué? Porque ellos no aplaudían lo que ellos hacían, porque ellos se guardaban y habían nacido de nuevo para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, así como tú y yo, iglesia. Nosotros estamos aquí es por eso, iglesia. No es porque nosotros queramos vivir en los tiempos que vive el mundo. El mundo no sabe ni qué está viviendo. Pero lo más triste, muchas iglesias no saben tampoco ni lo que están predicando, hermanos. Es duro, hermano, es la verdad. Les repito, una abuela me decía, pero ¿por qué enseñan estas cosas así y no así como la enseña la Biblia? ¿Por qué las enseñan? Yo tengo 82 años, pero estoy triste porque me he visto engañada en los últimos 10 años. Porque esto no fue lo que yo aprendí ni lo que me enseñaron. Iglesia, escúchalo bien lo que hay. Tenemos que evitar a estos. Hay que evitarlos. No se le puede llamar pastor a un hombre que está destruyendo a cualquier cantidad de personas con su doctrina equivocada y errada. Iglesia, ¿de qué se habla en estos tiempos en los altares? Prosperidad, triunfalismos, sanidades, señales, milagros. O sea, se está hablando, ya hermano, ya por dicho, está inundada la iglesia de tanto triunfalismo que se lo dejaron creer. Pero ese triunfalismo y todo eso que ellos hablan no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. No lo digo yo, vamos a mirar bíblicamente. Vamos a verlo bíblicamente, iglesia. Es un triunfalismo tan exagerado, iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque lo dijo Pablo hace 2000 años a Timoteo. ¿Qué le dijo? También debes saber esto. También debes saber esto, le dijo. Y ustedes y yo nos estamos dando cuenta, iglesia, que me impactó un video que por ahí de un sacerdote, que cómo es posible que tengan derecho, los mismos derechos, es que llamado un matrimonio de dos hombres, y un hombre y una mujer que tienen los mismos derechos, porque así las leyes de los hombres lo quieren. ¿Qué? Los quieren establecer, las leyes de los hombres. Entonces decía el ejemplo que él daba, y me dio mucha risa. Dice, el ejemplo que él daba decía, entonces unos gobernantes de eso van a sacar una ley que dice, los burros van a volar. Hermano, yo hago una pregunta. ¿Por más de que ellos saquen esa ley, los burros van a volar? No. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, iglesia? La razón principal de todo esto que estamos viendo en estos 5 versículos de 1 de Timoteo 1 es que, de 2 de Timoteo 3:1, es que se abandonó la palabra de Dios. Y cuando se abandona la palabra de Dios en la iglesia, en la casa ya no se lee la Biblia. En la casa se medio guachupea y se rápido, y rápido y salga. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la semilla que cayó entre pedregales, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué la ahogó? Los afanes y la riqueza de qué? De este mundo. No de la riqueza del reino, la riqueza de este mundo. ¿Qué es lo que está ahogando a muchos cristianos hoy? Los afanes y las riquezas de este mundo. Iglesia, hoy se está predicando, escúchenlo bien, iglesia, hoy se está predicando un evangelio sin Dios. Se está predicando un evangelio ¿de qué? De todo lo terrenal, iglesia. Todo lo que hay en este mundo, el Señor Jesús dijo, hecho está. ¿Qué quiso decir? Todo está hecho para ustedes, disfrútenlo, gócenlo, pero yo les di talentos, trabajen. Si quieren tener buenos carros y buenas casas, trabajen. ¿Y lo dice? Y más adelante nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que bíblicamente el Señor nos enseña a través de su palabra.
¿Qué es lo que se está predicando hoy? Todo lo que tiene que ver con el humanismo, con el materialismo. Y no se enfoca en lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Y de no ser así, iglesia, estamos viviendo tiempos de una apostasía grande, hermano. De tantas herejías, hermanos. ¿Y sabe cuál es el antídoto de estos engañadores? ¿Y sabe cuál es el antídoto de la apostasía? La palabra de Dios. No es el pastor, hermanos. No. No es el que predica, no. El antídoto para todos estos herejes y mentirosos y la apostasía es la palabra de Dios. Es la única. No hay otra, iglesia. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo empezó la apostasía? En el tiempo de la iglesia del apóstol Pablo. ¿Hace cuántos años? Si cuando yo digo, ¿cuántos años me ponen? Y me dicen, ¡aú! Si me dicen así a mí, ¡aú! ¿Cómo serán los tiempos del apóstol Pablo? ¿Sí? Pablo le advierte, Pablo le había dicho a los creyentes en Éfeso, cuando estaba con ellos, Pablo le dijo, miren lo que después de mi partida, ¿qué cosas van a suceder? ¿Qué cosas van a destruirlos a ustedes? ¿Qué cosas van a querer venir a dividirlos? ¿Qué cosas van a querer dividir su alma y su corazón y su espíritu? ¿Qué cosas van a venir a empezar a dividir? Miren lo que dice Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, miremos aquí, iglesia, miremos aquí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar, iglesia? ¿Y a qué entran estos lobos rapaces? ¿A qué entran? La palabra rapaces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo primero que te van a robar? La riqueza espiritual, iglesia. Van a robarte y van a pagarte la fe, iglesia. Por eso dice, estos lobos rapaces que no perdonarán, iglesia. Ellos no perdonan, ellos no aman las almas, ellos no aman sino las riquezas, ellos no aman sino únicamente las excentricidades de ellos, no aman sino lo de ellos. Por eso dice en el versículo 30, y de vosotros mismos, aleluya. ¿Qué va a pasar, iglesia? Se levantarán hombres. En vosotros mismos, ¿qué va a pasar, iglesia? Se levantarán. ¿Qué se levantarán, iglesia? Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los ¿quién? A los discípulos, iglesia. ¿Estos estarán predicando la palabra de Dios? No. ¿Estos lobos rapaces que están dentro de la iglesia? Están dentro de la iglesia. Mire, Pablo le dijo, yo me voy, pero pilas, porque entre vosotros mismos se van a levantar unos sinvergüenzas ávaros, lobos rapaces. Iglesia, estos no estarán predicando la palabra de Dios. Este tipo de personas, ¿lo estamos viendo en el día de hoy? ¿Hay más que en la época de Pablo o hay menos? Hay mucho más. ¿Qué más nos enseñan? ¿Qué están haciendo? Esquilando las ovejas. Esta gente pasa mucho tiempo, iglesia. Esta gente pasa mucho tiempo tratando de esquilar las ovejas. Que lo que usted encuentra cuando entra a esas iglesias es los hombres en las sillas. ¿Qué más encuentra usted con estos corruptos de entendimiento? Los CDs, los libros, ¿sí? Datáfonos. Miren, cuando usted vea en una iglesia de esa, hermanitos, salgan de ahí, porque es una iglesia corrupta.
Salga de la iglesia, después lo va a decir, Señor, pero es que no sabía, Dios, te lo advertí. Lo llevé por una vez, o por 2, o por 5, o 10 veces a mi iglesia y no escuchaste. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, esta gente hace un buen trabajo. Son astutos. Usan la palabra, te la cambian, te la distorsiona, ¿cierto? Por eso dice que Dios no bendice la ignorancia. ¿Y a quiénes se engañan y a quiénes se envuelven? A los que no conocen a Dios. A los que se les ha enseñado desde muchos tiempos atrás de las religiones donde muchos salimos. Ese Dios es terrenal. Pero la Biblia dice que el Dios de los cielos es espiritual. Mire lo que dice Lucas 10:7, iglesia. Lucas 10:7, que dice: y posad en aquella misma casa. ¿Qué más dice? Comiendo y bebiendo lo que os den. Ojo, iglesia. Comiendo y bebiendo lo que le den a uno. No influenciando a las personas en sus emociones y sentimientos, diciendo, si tú quieres que tu hijo salga de las drogas, pacte con Dios. Si tú quieres que tu esposo, claro, ¿cuántas espositas no quieren que su esposo deje de ser infiel? Pues muchas. Entonces pacte con Dios, traiga el pacto. ¿Cuántos no quieren que su esposa se le quite esa soberbia? Pues muchos entonces pactan con Dios. Esa es la manera de Dios hacer. ¿Pero qué dice? Bebiendo lo que os den. Porque el obrero, ¿qué? El obrero es digno ¿de qué? De su salario. Aquí no dice que el obrero es digno de robar. No. Ni de quitar. No. Sino es digno ¿de qué? De su salario. ¿Qué más dice? No os paséis de casa en casa. ¿Qué hacen esta mayoría? No van ellos, pero ponen a sus secuaces a que hagan sus grupitos, sus casas. Que hay unas que son verdaderas casas de oración, pero se convirtieron en casas de explotación. No solamente los explotan los domingos y los martes, ¿cierto? Los días de los ayunos y lo que sea los explotan, sino que también les ponen el sobre allá en las famosas casas. Las células que llaman también. Y dice, ¿qué más dice? De su salario, dice, no paséis de casa en casa. Quédense en la misma, ¿qué? Casa. ¿Qué más dice? Y coman y beban de lo que ellos, ¿qué? Ellos, si tienen agua de panela y calado, ¿qué hay que comer? Agua de panela y caladito. Gloria a Dios. Y si el calado está viejo y duro, ¿qué tiene que hacer? Eso. Su merced me hace un favor, me calienta un poquito la aguapanelita y te quiero echar el caladito para que se me ablande, porque es que mis dientecitos no me sirven. ¿Y qué hace la hermanita? Le calienta el agua de panelita. No, pero los de hoy no. Los de hoy dice, bueno, al hermano José Manuel y a la hermana Yanel les toca el refrigerio la próxima semana. Y mire la primera influencia. No se van a dejar echar tierra del hermano Eduardo y la hermana Gladys, porque mire lo que trajeron, ¿no? Y los hermanitos que les toca. Si los hermanitos llevaron marrana, los hermanitos que les toca llevar ternera a la llanera. Y así nos influyen, así influencian a la gente. Y la gente cae en eso. ¿Qué más dice, iglesia? Pues el trabajador tiene que derecho a su paga. No anden de casa en casa. Iglesia, porque es que hay hermanitos que les gusta estar metidos de casa en casa. Eso no trae bendición. Eso no trae bendición, hermanos. Eso no es únicamente, sino únicamente para ir. ¿Únicamente para qué? ¿Cuánto tiempo ha estado usted con una hermana en la casa de ella y han orado? ¿Cuánto tiempo oran y cuánto tiempo hablan y rajan de los demás? ¿Se dan cuenta, iglesia? Por eso cuando ustedes me inviten, yo voy con mucho gusto. Pero díganme cuál es el propósito de la invitación. No a comer,
porque eso no es lo que menos me interesa a mí, hermanos. Iglesia, si alguno de ustedes aquí en la iglesia está acostumbrado a andar de casa en casa, hoy Dios le está llamando la atención. ¿Me está diciendo a usted? A mí no me gusta que estén metidos. Yo no lo digo, lo dice el Señor. De casa en casa. Pero si trabajamos para Dios y predicando el Evangelio de Cristo, nosotros somos dignos del salario, hermanos. Somos dignos del salario, de la paga que Él nos da. Porque Él es el que paga, hermanos preciosos. ¿A través de quién? De ustedes. Que predique el Evangelio de Cristo, que hable del reino de los cielos, que sea un hombre espiritual y que no esté haciendo riquezas para el reino de este mundo, como muchos lo están haciendo. Hermanos preciosos, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo en la mayoría de las congregaciones? Un pastor que estudió conmigo, fui a visitarlo aquí en Engativá. ¿Y usted viera? Poco hermanito dándole y trabajándole, y es que no es que compramos una finca, compramos. Y le pregunté, oiga, pastor, ¿y la finca a nombre de quién está? Hijo de mi esposa y yo. Ah, compramos. No me volvió a llamar. Me mandaba seguido en WhatsApp, no me volvió a mandar. Pero el Espíritu Santo dio la palabra para él. Esta lectura del capítulo 3 de 2 Timoteo, del 1 al 5, nos advierte que vendrán tiempos peligrosos, difíciles, duros y feroces. ¿Qué tiempos vendrán, iglesias? Peligrosos, difíciles, duros y ¿qué? Y feroces, iglesias. ¿No te parece feroz que dos hombres adopten un niño? ¿Eso te parece feroz, hermano? Eso es terrible, hermano. ¿No te parece feroz lo que aprobaron en un país en Europa? Que ya pueden tener relaciones, que ya salió la ley, que pueden ser pedófilos. Pero la iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Usted ha visto que alguna iglesia hable? Díganlo. ¿No? Si no es en cuatro paredes. Versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Iglesia, Dios no bendice la ignorancia de los hombres. Dios no la bendice, no la bendice. Iglesia, es preciso saber, es preciso conocer, es preciso notar, es preciso reconocer, es preciso entender, es preciso ¿qué? Informarse. ¿Sabe qué está haciendo? Cuando dice que vendrán, en el versículo, dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir? Que se están asentando encima de nosotros. Se están asentando, o sea, están prácticamente sobre nosotros. Porque si nosotros estuviéramos sobre ellos, ¿nosotros qué estaríamos haciendo? Miren las emisoras que supuestamente hay, de emisoras cristianas que hay, ¿para qué las usan, hermanos? ¿Confrontan al gobierno? ¿Confrontan al mundo? ¿Confrontan el homosexualismo? ¿Confrontan todo? No, solo es. ¿Qué es lo que vendrá en los postreros días, iglesia? Se nos dan 19 descripciones. 19 descripciones se nos dan del versículo número 2 al versículo número 5. 19 descripciones. Y vamos a verlas unas por una. Lo que tenemos ante nuestros ojos es algo terrible, iglesia. Algo no muy agradable. Pero vamos a mirar estas 19 descripciones y vamos a mirar si esto es lo que está sucediendo en la hora presente. Versículo número 2. Descripción número 1.
Porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué significan los hombres amadores de sí mismo, iglesia? Les gusta ser nombrados. Les gusta ser reconocidos. Y caminan como pavos reales. Y allá el señor de gafas reciba la unción. Y como el señor de gafas lo tiene comprado el otro, entonces el señor de gafas está en casa. Porque entre la misma iglesia ya están corrompidos. ¿Usted sí sabía eso? Eso está ya planeado. Eso está planeado, no se deje creer de lo que... Ay, ¿verdad, hermanito? ¿Y cómo así? Y a veces la ven a usted como bien pintos, o sea, a mí me ven a mí con esta camisa, santo, se me ponen uno ahí al pie, averiguar usted quién es, hermano, mucho gusto. Y allá lleva el informe, mire. Hermano, perdone, la iglesia está contaminada de eso, iglesia. No se deje creer. De que el pastor dijo, ¿y por qué dijo eso? El pastor supiera lo que dijo. Pues claro, el informante, el soplón, porque ellos tienen altos soplones. ¿Y los soplones son hijos de quién? Del diablo, iglesia. Amadores de sí mismo. Les gusta ser nombrados por los demás. Y ellos hacen lo mismo como los políticos y como los actores de Hollywood. Es el número uno. Estamos en el número uno. Estos amadores de sí mismos les gusta ser nombrados por los demás. Les gusta ser exaltados por los demás, como los políticos y como los actores de Hollywood. ¿Cierto? Los actores de Hollywood pasan por el... Menos mal que esto es rojo, ¿no? Bueno. Pasan por la alfombra, ¿qué? Sí, y antes caminan, antes de pasar por la alfombra roja caminaba aquí así. Ya no camina así, camina aquí así. Se pavonean. Sí, eso se pavonean. Y así son muchos. ¿Cómo eran los actores de televisión? Un actor de televisión o un actor antes de salir a la televisión, ¿qué es lo que primero que hace? ¿Cierto? ¿Y qué no están haciendo con muchos predicadores para que salgan en la televisión? Hacen lo mismo que los actores y que los políticos corruptos. Una vez que iba a filmar ahí un comercial, la muchacha dijo, ay, perdón, venga, que le dije, no, por favor, no me toque la cara. Yo no es que sale en la cámara, le dije, no me interesa cómo sale, no se preocupe, no me toque la cara. ¿Qué tal esto? Pero los otros pastores que estaban conmigo, ellos sí. Y eso ahora, sí. Mire lo que dice ahí mismo, 2 de Timoteo 4. Mire, versículo 1 al 4. 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los que vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predique, ¿qué, iglesia? ¿Qué le toca hacer a usted y a mi iglesia? No lee libros corruptos. Dios no se aparte, Timoteo. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y qué, y palabra y doctrina, iglesia. Versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina que estamos viviendo, iglesia, hoy. No hay sana doctrina, iglesia. Que no habrá sana doctrina. ¿Qué más dice? Sino que teniendo que, iglesia, comenzó de oír, ellos saben que la gente quiere escuchar. Ellos saben. 2 de Timoteo 1:4. Ese no está en la pantalla.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Ellos qué quieren? Ellos saben lo que la gente que quiere oír. La gente que quiere oír hoy, iglesia. ¿Qué quiere oír? Prosperidad. Pero, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué quiere oír? Triunfalismo. Cálmese, Jorge Enrique Duque Linares. ¿Qué más quieren oír? Actitud mental, ¿por qué? Positiva, positiva, positiva. ¿Qué quieren? No. Como alguien me dijo días pasados, dijo, no, aquí nadie venga a hablar palabras negativas. Y yo me salí. Sí, claro, yo me salí. Porque si yo me quedo ahí y le digo que son corruptos de entendimiento. ¿Y eso son palabras qué? ¿Para quién? Para Dios. ¿Para Dios qué es? Palabra de vida. ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿No me tocó salirme? ¿Sí, claro? Eso es lo que quiere. La gente que quiere oír, que Dios te va a dar, que Dios te va a poner, que Dios... Eso es lo que le gusta a la gente. Y el día que tú empieces a escuchar a las personas, dice, con su permiso yo me voy. Versículo número 3 dice, sino que teniendo comezón de oír, o sea, les gusta escuchar cosas maravillosas, les gusta escuchar cosas bonitas y les gusta decir que esta iglesia es una iglesia triunfante, que aquí ninguno se va a enfermar. Eso es lo que les gusta escuchar. ¿Qué más dice? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? O sea, conforme a lo que ellos quieren oír. Se amontonarán maestros. O sea, muchos de esos predicadores hoy, hermanos, eso es lo que están haciendo, iglesia. Iglesia, ¿usted cree que es muy bonito? Es muy hermoso ver construir templos con miles de millones de pesos y dentro de la misma iglesia gente muriendo de hambre, padeciendo de hambre, niños enfermos y niños que han muerto porque no tuvieron cómo pagar 2 millones de pesos en el hospital para que los atendieran? ¿Dios viene por esos templos, hermanos? No, Dios no viene por esos templos. Dios viene por ¿qué iglesia? Por su iglesia. ¿No quedará qué iglesia? Piedra sobre piedra. O sea, todo ese tipo de estructuras que están haciendo los hombres, eso no es de parte de Dios, hermanos. No es de parte de Dios. Y que me venga a decir a mí en qué parte de la Biblia Dios nos mandó a nosotros los pastores a hacer templos lujosos con luces, cámara, acción y humo, y aparece el soquete ese. Perdón. Entonces ahí dicen, ay, gloria a Dios, ay, sí, ay, tan lindo. Ay, a mí me gusta esa iglesia porque es que cambian cada ratico de instrumentos. ¿Y quién paga los instrumentos? Versículo 4, mire lo que dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. O sea, fábulas, ¿qué quiere decir? Cuentos. O sea, palabras maravillosas. Usted va a tener, usted no sé qué, usted Dios le va a dar tan tintum de amén. Yo la recibo, la cojo, ay niño. Y eso yo vi una vez un loco, esa palabra es para mí, la metí aquí, esa también, aquí, y aquí, esa también, y la metí en los bolsillos y salió y no tenía ni para el bus. Eso es lo que está aconteciendo, iglesia. Y ustedes y yo vamos a aprender que sí tenemos autoridad espiritual de decir a esos corruptos que son corruptos y ladrones. O sea, quieren que les quede, iglesia, que les endulcen el oído. ¿Esta gente qué quiere? Sí, que les endulcen el oído. Quieren ser halagados siempre. De modo que ellos van al púlpito y allí halagan a la congregación. ¿A qué se sube de esta mayoría? ¿Halagar qué? A la congregación. Y le dice, hermanos, gracias a Dios que hoy miren el terreno que tenemos, 5,000 metros cuadrados. Vamos a hacer almacenes, teatros, parqueaderos, universidades, y la gente cae en eso, por Dios. ¿Saben por qué? Porque no vienen a la palabra. Una iglesia que pidas diezmo
fuera del diezmo y la ofrenda, otras cosas más, es una estafadora, iglesia. Sí. No es la iglesia de Cristo. Señor Jesucristo, ¿usted cree que el Señor Jesucristo le ve sufrir gente que entrega hasta lo del bus, hermanos? Porque le mueren las emociones. Le dicen a la gente lo maravillosa que es y los tiempos maravillosos que estamos viviendo y los tiempos maravillosos que vienen para ustedes. Eso es lo que predican ellos. Pero ¿qué dice la palabra? Que vendrán tiempos ¿qué? ¿Y qué estamos viviendo, iglesia? Tiempos peligrosos. Ellos, los predicadores, no le dicen que son pecadores, le dicen que son maravillosos. ¿Cuándo ellos dicen? Nunca. Aquí se va la mayoría porque se ponen bravos. Es que ese pastor. Lo que les compartí ayer a mis hermanos, una vez un hermano me dijo, no pastor, pero es que para usted nada es bueno. Y yo, pero ¿por qué me ataca, hermano? Y yo, no, es que usted no viene aquí, uno mal dicho, en vez de salir uno gozoso, bendecido, no sabes, vuelto chicuca, pastor. Vuelto nada. Es que para usted no hay nada, para usted no hay nada bueno. Le dije, no, pues dígale a Dios entonces. Sí, porque es que no soy yo, es que es la palabra, hermano. Es la palabra, iglesia. Aquí que está hablando en el versículo número 3, está hablando del carácter de estos hombres en los últimos días dentro de la iglesia. Ojo, dentro de la iglesia. Número 2, ávaros. Esa segunda va bien con la primera. Claro, van junticas, van de la mano. Como son amadores de sí mismos, entonces necesitan buenos carros, buenos templos, necesitan buenas casas, buenas fincas. A mí me da pena ajena que un secular periodista llegue y me dice, oye, ¿usted sí sabe cuántas fincas tiene el pastor tal de tal iglesia? ¿Ya los tienen investigados? Yo le dije, no, hermano, le dije, yo pues la verdad. ¿Usted conoce al pastor tal? Le dije, sí, es un engañador. Por eso es, yo, pero ¿cómo así? Le dije, sí, es que es un engañador, hermano. Uy, dijo, el primero que me contesta así, me dijo así, porque le he comentado a varios pastores y no, dice, no, hermano, le dije así, eso verá, Dios con ellos. Dios tiene 133 fincas y todas se las ha robado la gente. Ese no es pastor. Ávaros, ¿cómo se vuelven? Como son amadores de sí mismo y quieren que todo el mundo entonces se vuelven ¿qué? Ávaros. Amadores de sí mismo. ¿A qué llevan, iglesia? Llevan a que sean amadores del dinero. Porque esta vieja naturaleza gusta de tener mucho dinero para gastar en sí mismo. Y esos son los amadores del dinero. Pablo se lo dijo a Timoteo. Eso les gusta el dinero, les gusta andar en los buenos carros, hermanos. Mientras yo me bajo del Transmilenio, ellos llegan con cuatro carros guardaespaldas. Pero gloria a Dios que yo me bajo. Gloria a Dios, hermano. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted y yo estamos haciendo eso. Ahora la gloria es para Dios, iglesia. Vamos a primera de Timoteo. Ahí atrás, iglesia. Sí. Miren lo que dice en primera de Timoteo. Aquí en primera de Timoteo. ¿Qué dice? 9. Porque los que quieren enriquecerse, esta gente que quiere, los amadores de sí mismos y los ávaros que quieren enriquecerse, hermano, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué más? Y en muchas codicias ¿qué? Y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? Las riquezas ¿qué traen? Destrucción y perdición. Ya no se conforman con la esposa, ya no se conforman con 3, sino resultan como pero con áreas de manes.
Es impresionante, iglesia, cómo uno sabe cosas. Es impresionante, porque es que el dinero corrompe, iglesia. Raíz de todos los males, es que el dinero no es que sea malo, pero raíz de todos los males es el amor. ¿Y qué es lo que le enseña, y qué es lo que enseña a estos famosos predicadores? ¿Amar a Dios o amar el dinero y las riquezas? Ahora, qué tristeza, hermanos. ¿Qué dice en el versículo número 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo todo, ¿no? Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores. ¿Qué les espera a estos muchos? Muchos dolores. ¿Qué más nos enseña el 11? Mas tú, oh hombre de Dios, huye. ¿Qué toca hacer? Huir, iglesia. Hay que correr, iglesia. ¿Huye de qué, iglesia? De estas cosas. Sigue la justicia, piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Demos la honra y la gloria a Dios, iglesia. Porque eso es lo que usted y yo tenemos que seguir, iglesia. ¿Usted no se da cuenta que el pobre, entre más trabaja, cada día es más que pobre, hermano? ¿Por qué? Porque está trabajando, ¿por qué? Por dinero, por volverse rico de la noche a la mañana. Gloria a Dios. Iglesia, el dinero no es que sea malo en sí. El dinero es en la manera como lo obtiene la persona y la manera como lo gasta. ¿Cómo gastan esta cantidad de hombres ese dinero? Hombres y mujeres. En suntuosidades. Número 3. Vanagloriosos. Esto tiene que ver con las personas que son fanfarronas, fantoches, o que se las dan de valientes. Usted se puede dar cuenta de que un hombre es orgulloso por la forma en que camina y camina como pavo real. ¿Usted sabe cuánto? ¿Usted los ve? Y va de pronto y pasan por medio de la congregación y piensan, reciba. Sí, el otro. Son pavos reales, iglesia. ¿Y cuál es la característica del pavo real? ¿Cierto? Las plumas, ¿cómo son? Lindas, ¿no es cierto? ¿Y las patas cómo son? Viejas, feas y arrugadas. Hay unas patas de las... Por eso es que ellos entienden las plumas. ¿Iglesia? Número 4. Soberbios. Son 19 prescripciones. Soberbios. Lo llamamos altaneros, orgullosos, altivos y arrogantes. ¿Y cómo es la mayoría de la actitud de estos? Altaneros, altivos, orgullosos y arrogantes. Número 5, blasfemos. Número 5, blasfemos. Estas personas son murmuradoras. Son personas maldicientes. Y son personas que se viven metiendo en la vida de los demás. Son personas que les gusta estarse metiendo en la vida de los demás. Por eso ustedes y yo tenemos que cuidarnos, iglesia, de todo aquello que tenga que ver con los demás, sino únicamente llevarles el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más dice? Desobedientes a los padres. ¿Cómo no son los hijos de hoy? La mayoría de los hijos de hoy, ¿cómo son con los padres? Desobedientes. ¿Sí? Entonces le dice la mamá a la niña, le dice, bueno, mamita, le dice a la, usted no me va por allá. Ah, bueno, entonces no le vuelvo a lavar la loza. ¿Y qué? La otra, y la mamá dice, ay, bueno, mamita, le tiene miedo a los hijos. ¿Por qué, hermanos? No, es que yo no quiero ir.
¿Qué estamos viendo en estos últimos tiempos, iglesia? En estos últimos tiempos. ¿Por qué hay tanta perdición de los jóvenes y los niños? ¿Por la desobediencia de qué? ¿A los padres? Los hijos ya no quieren. Por eso, iglesia. Y eso es lo que estamos viendo que en estos últimos tiempos. Número 7, ingratos. 7 ingratos. Y eso se revela más en el día de hoy. Dense cuenta. Usted le da algo a su hijo y su hijo por ahí se está ¿acaso le dan? Porque le metieron en el colegio, le metieron en la escuela, le metieron los amigos, que es una obligación de su papá y su mamá. Ya no dan ni gracias. Ya no dan ni gracias. Tome, mi hijito. Bueno, al menos. Y voltea la boca. No, hermanito, coja la vara, bájela y ¡pa! De una vez así, de una. La vara no el zapato y el coscorrón no. La vara, iglesia. La vara. El día que tú aprendas a castigar a tus hijos con vara, como dice la palabra, usted le hace así, pero Dios le hace duro y le duele hasta el alma. La vara, iglesia. Hay que corregir a los hijos. Viene una enseñanza que hay que corregir a los hijos, que hay que castigar a los hijos, dice la Biblia. Eso dice, viene una enseñanza. Digan los hijos amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No. Yo prefiero estar yo en la cárcel y no un hijo en el infierno, porque el gobierno me dijo que no los corrigiera. Olvídese de eso. Yo sé, iglesia, que a la carne le duele, pero hay paz y amor en el alma, hermanos. Porque el alma no se pierde, la carne se pudre. Yo no sé, y la gente cuida más la carne, ¿no? Oye, papi, ¿cómo me veo? ¿Sí? La carne. Y entonces yo le digo yo a mi esposa, dice, mami, ¿en tu corazón? Ay, yo no le estoy preguntando de eso. Le dice, sí, estoy viendo. Pues si yo la vería fea y así, y con las patas arrugadas, pues ya no estaría. Pues como ella es linda, que yo veo su alma y su corazón, iglesia. Es lo que tenemos que ver, esposos de nuestra esposa y esposa de nuestros esposos. Miremos el alma y el corazón de ellos. ¿Sí? No le digan, uy, pero miren, está más gorda. Hay gente que recibe tantas bendiciones de Dios que no es capaz de decirle gracias. ¿Qué le van a decir a usted? ¿O qué me van a decir a mí? Gracias. ¿Esos son qué? Ingratos. Esos son personas ingratas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy por hoy? ¿Así? Eso es lo que pulula. Una persona que no es agradecida es un monstruo que da horror. Es un monstruo que da horror. Número 8, impíos. Estos son los profanadores. Los impíos son personas que están en contra de Dios. Son personas que están en contra tuya y mía porque andamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Esos son qué? Los impíos. No les agrada nada que tenga que ver con Dios. Número 9, en el versículo 3 entramos. Número 9, sin afecto natural. Esto es una persona que tiene relaciones anormales. ¿Sin afecto qué? Natural. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el homosexualismo, donde el progresismo, donde el humanismo es mucho más importante que Dios. Y es mucho más importante que el amor de Dios. Es mucho más importante que la verdad de la palabra de Dios. Estos son ese tipo de personas que no tienen sin afecto natural. Aun cuando la palabra de Dios dice que desecha ¿a quién?
a los homosexuales? El humanismo, la psicología del mundo y la psicología humana, ¿qué dice? Que no, que hay que aceptarlos tal como son. Porque como Dios, como ellos se aman, entonces hay que aceptarlos. No, Señor. Nosotros tenemos que predicarle la palabra de Dios a ellos. Compartirles que no es, Dios no lo acepta. Como dijo una vez un homosexual, yo sé que yo voy para el infierno, pero no puedo dejar de amarlo. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Sí? Yo lo sé que lo que ustedes predican es cierto. Porque así es Dios. Lo dice y lo decía claramente. ¿Por qué Dios desecha el homosexualismo? Porque ellos se han hundido en la propia profundidad de su maldad. Se han hundido en la propia profundidad de su maldad. 10. Implacables. ¿No? ¿Qué vemos hoy? Hombres y mujeres, ¿qué? Implacables. Estas son personas que no se llevan bien con nadie. Que usted le dice buenos días y le dice, bueno, ¿y qué le ve de buenos? Son gente implacable. Son soberbios, tercos y testarudos. Porque les gusta vivir, se satisfacen viviendo de esa manera. Número 11, calumniadores. Son personas que tienen una habilidad de levantar calumnia. ¿Están dentro de la iglesia? Claro, están dentro de la iglesia. Porque Timoteo le está diciendo a Pablo, ¿dónde están ellos? ¿A quién está hablando Pablo a Timoteo? ¿A Timoteo? Timoteo es creyente y Pablo le está diciendo que le diga a quién. A la iglesia. Están dentro de la iglesia. Todas estas 19 descripciones están dentro de la iglesia. Estas personas no miden las consecuencias del mal que pueden hacer con su lengua. No miden las consecuencias. Hablan, lo he dicho, como... Y están dentro de la iglesia. Hablan de su esposa muchas veces. Hablan de su esposo muchas veces y hablan de sus hijos. Y están dentro de la iglesia. ¿Cómo se le llama a ellos? Calumniadores. Calumniadores. Imagínense yo hablar mal de mi esposa. ¿Eso qué significa? No, que yo ando mal. Porque si yo hablo mal de mi esposa es porque yo ando mal. Si los dos somos ¿qué? Es una carne. Número 12, intemperantes. Estos son personas que no se pueden controlar a sí mismas. ¿Quién ha visto al Chavo? A don Ramón. Cuando se enfurece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con don Ramón? ¿Se controla a sí mismo? No se controla. Y dentro de la iglesia hay personas, no me hable, no me toque el mel. No, y yo soy así. ¿Qué? Uy, pero qué, cálmese. Hay otros que ni hablan. Oigan, mire, ¿usted por qué hizo esto? Y sale y se va y deja a la otra hablando sola. ¿Estas son qué personas qué? Intemperantes. Número 13, crueles. ¿Sabe qué indica esta palabra? Que son salvajes. Parecen una jungla de cemento, pero están dentro de la iglesia. A una vez escuché que una persona le decía a otra persona, dice, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? ¿Está su jefe? Dijo, no está. Ah, ¿no está cara de concreto? Imagínense, cara de concreto. ¿Parece una jungla de qué?
¿Por qué, iglesia? Porque los hombres cada día, iglesia, escúchalo bien, los hombres cada día se están volviendo como animales salvajes. Son crueles. 14. Aborrecedores de lo bueno. A ellos no les gusta la palabra de Dios. Son tipos de personas que no les gusta leer la Biblia. Y le dicen al esposo o le dicen a la esposa, ya, pero ¿para qué lee tanto? ¿Para qué? ¿Sí? Porque aborrecen ¿qué? Lo bueno, iglesia. Aborrecedores de lo bueno. La característica principal de estas personas es que aborrecen la palabra de Dios. Y aborrecen a los que andamos en la fidelidad y en el propósito de Dios. Sea la tía, mi mamá, mi papá, el cuñado, la cuñada, quien sea, nos aborrecen. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos hablan, cada vez que hacen algo, digo, venga, mire lo que Dios dice acerca de personas así. Entonces se molestan. O sea, aborrecen la palabra de Dios. Entramos al versículo 4. Número 15, traidores. Número 15. Traidores. Son aquellas personas en las cuales no se puede confiar, iglesia. Dentro de la iglesia hay personas así. Pero no como los predicadores mentirosos. En esta iglesia no hay de esas. No, en esta iglesia sí hay. Sí hay traidores. 16, impetuosos. Estas personas los podríamos también llamar temerarios. Estas personas también los podríamos llamar temerarios, imprudentes, precipitados e indiferentes. Temerarios, imprudentes, precipitados e indiferentes. Son estas personas impetuosas. Número 17, infatuados. Estas son personas que han sido cegadas por su propio orgullo. Los infatuados son personas que han sido cegadas por su propio orgullo, por su propia vanagloria y por su propio amadores de sí mismo. Estos infatuados también son ambiciosos, altivos y arrogantes. Los infatuados son también ambiciosos, altivos y arrogantes. Número 18. Amadores de los deleites más que de ¿quién? Que de Dios, iglesia. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy, hermanos? Que aman más las riquezas, aman más las excentricidades, aman más el tener buenas cosas en este mundo que a Dios, iglesia. Aman el mundo. ¿Y la humanidad del día de hoy cómo está, iglesia? ¿Así, iglesia? ¿Sí? Versículo 5 y número 19. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita, iglesia. Si usted sabe de que alguno está asistiendo a una iglesia liberal, fría, una iglesia donde no se ve el poder de Dios, donde la palabra de Dios no es lo más importante, iglesia, recomiendo a esa persona que le ore a Dios y que salga de ese lugar. Dígale a la persona qué es lo que está haciendo allí. ¿Qué buscas tú ahí? ¿Creer todas esas excentricidades que dicen? Crea más bien lo que la palabra de Dios dice. Un pastor dijo:
No busque una iglesia cerca de su casa, busque una iglesia que esté cerca de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por todas partes, en el día de hoy, ustedes y yo vamos a encontrar pastores maravillosos e iglesias maravillosas, pero lejos de la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer estos? ¿Meterán a las iglesias en métodos humanos, en psicología humana, en filosofías humanas que sustituyan la palabra de Dios? Y la iglesia de hoy está llena de esto. El Señor que dice que a estos ¿qué? Eviten. Evitar significa es rechazarlos. Evítalos significa ¿qué? Rechazarlos. Y contradecir lo que ellos dicen, pero ¿cómo se contradicen? Con la palabra de Dios. Sí se les puede contradecir lo que ellos dicen, pero se les contradice con la palabra de Dios. Pero hermanitos, ¿cómo un cristiano evita un predicador de estos si no conoce la palabra? Por eso es que a todo le dice amén. A todos le dicen amén, gloria a Dios. Uy, no, qué palabra. Porque no conocen las escrituras. Mira lo que dice 2 de Corintios 10, 3, 5. ¿Qué dice 2 de Corintios? Aunque andemos en la carne, no militamos según ¿qué, iglesia? La carne. Iglesia, ojo. Ustedes y yo andamos en la carne, iglesia, pero no militamos según la carne, iglesia. Porque ustedes y yo ya no somos carnales. Ustedes y yo somos ¿qué? Espirituales, iglesia. Y ustedes y yo tenemos que andar en el espíritu, andar por fe, no por vista, y no satisfacer los deseos de la carne, iglesia. Gloria a Dios. En griego significa espateno. Significa hacer guerra de una manera estratégica. Hacer guerra de una manera estratégica. No la hacemos según la carne, iglesia. Pues andamos en este cuerpo físico, aquí en la tierra. Pero la verdadera guerra es con ideas. La guerra espiritual es con ideas, iglesia. No es decir, ahora lo encadeno, lo ato, lo cancelo, lo anulo, le echo 3 candados, fuera, fuera, fuera. No. No. Eso es basura del mundo. Porque hay hermanitos que todos los días se les suelta. Lo amarran ayer y hoy se les soltó otra vez. No, iglesia. Esos son ideas de quién? De hombres corruptos de entendimiento. Esta guerra son las verdaderas ideas de los pensamientos de quién? De Dios, que están en qué? En su palabra, iglesia. En su palabra. Aquí los encontramos, amados hermanos. Gloria a Dios. Muchas personas cuando hacen ese tipo de comportamiento dicen, ahora lo encadeno, lo amarro y fuera. ¿Sabe qué están haciendo? Quieren bajar el pensamiento de Dios al pensamiento de ellos. Pero no, Señor, nosotros tenemos que subir al pensamiento de Dios, ¿cierto? Para que nos dé las ideas, ¿sí? A la luz de su palabra. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces muchos dicen, no, tranquilo, que Dios los sana. Y es que le garantizan a la gente que Dios lo sana. ¿Pero es la voluntad de Dios sanar a esa persona? ¿Es la voluntad de Dios en sanar a esa persona? Usted y yo no lo sabemos. No podemos decirle que sí. Ojo con eso. Porque eso es una mentira que dando. ¿Cuántos enfermos han dicho que ya no voy? Los cristianos son mentirosos. Y hay que tener mucho cuidado. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Era la voluntad de Dios sanar a Pablo? ¿Era la voluntad de Dios salvar a Esteban? Pero ¿por qué Dios? Escúchalo bien. ¿Por qué Dios?
¿Qué es más importante? ¿Por qué el enfermo busca una iglesia cristiana? No busca a Dios porque lo ama, sino busca ¿qué? Y ese es el evangelio equivocado, el evangelio mal predicado y mal enseñado. El Señor Jesucristo nunca predicó que primero vinieran para sanarlos. Lo primero que Él dijo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, ¿qué predicó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, ¿qué predicó? El evangelio, pero lo primero era arrepentimiento, iglesia. Cuando ustedes y yo leemos toda la Biblia, nos damos cuenta de que esa verdad es la única que nos hace libres. Yo veo muchos libros que dice el Dios que sana, pero he visto muy poquitos libros que dicen que el Dios que sana. ¿Por qué? Porque es que la salvación no se ve, pero la sanidad física ¿qué? Ya. Y por eso sacan ese tipo de lecturas, para engañar ¿qué? A la gente, iglesia. ¿Qué más nos enseñan? Iglesia, la opinión tuya y la opinión mía no vale nada delante de la palabra de Dios. Las opiniones de nosotros no sirven de nada. Es la palabra de Dios la que en sí sirve para todo, iglesia. Iglesia, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios la que transforma vidas. Versículo 4, ¿qué dice, iglesia? ¿Qué dice? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, iglesia. Eso de que fuera y que no son carnales, iglesia. ¿Por qué Pablo estaba exhortando a la iglesia en Corintio? Porque ellos andaban en la carne, iglesia. Andaban desordenadamente, iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? No son carnales, sino ¿en quién? En Dios. ¿Para destrucción de qué? ¿De cuáles fortalezas? ¿Cuáles fortalezas? La fortaleza del narcotráfico. ¿Cuánto hace que estamos atando y amarrando el narcotráfico y fuera y fuera? ¿Y dónde está? ¿Y cada día qué? ¿Cuántas veces atamos y fuera y ya reprendemos el homosexualismo? ¿Y cómo está? Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Acuérdense que ¿dónde más trabaja los dardos del enemigo? ¿Dónde más trabaja? En el intelecto. ¿Usted ha visto a Satanás fumando bazuco? ¿Usted ha visto a Satanás emborrachándose? Entonces, vamos con eso, iglesia. Es en el intelecto. Él lanza el dardo y usted o yo decidimos si hacemos o no hacemos. Pero Él no nos obliga, como han enseñado muchos. Mire cómo el diablo lo tiene. No. Él está así porque Él quiere. Las armas, iglesias, joplón significa herramientas, armas de guerra. Nuestra lucha no es humana, iglesia. Diga conmigo, nuestra lucha no es humana. Milicia no son carnales, no son ideas ni de sabiduría humana. Iglesia, tenemos que todos los días experimentar la palabra de Dios. Todos los días, iglesia, experimentar la palabra de Dios. Estas son las ideas de Dios, iglesia. ¿Cómo hacemos para derribar todas esas fortalezas, iglesia? ¿Cierto? ¿Con las palabras de nosotros o con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios, iglesia. Por eso, iglesia, cuando usted
Tenga mucho cuidado cuando dice que yo ato y amarro. En las dos partes de Mateo, de Lucas y de Marcos, te habla de atar y de Satán. Iglesia, no habla de Satanás. Yo no sé de dónde sacaron esa basura. No habla de Satanás. Habla de los niños y habla del perdón de pecados. Pero no habla de Satanás. Y no, amárrelo, encadénelo. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Cómo estaba? ¿Encadenado? ¿Pero quién lo encadenaba? ¿Cómo? No. Las personas. Ojo. Ellos mismos los encadenaban porque el endemoniado se destruía y hacía muchos males. Y ellos mismos lo encadenaban. Eso, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba con el demonio? Se soltaba. ¿Y quién fue el único que pudo derribar esa fortaleza? Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos. O sea, ¿por el poder de qué? De la palabra, iglesia. Hay que conocer las escrituras, iglesia. Hay que estudiar más la palabra de Dios, iglesia. Hay que escudriñar y meditarla más, iglesia. ¿Qué dice Efesios 6:17? En Efesios 6:17 ya nos devolvemos. Y tomad el yelmo de ¿qué? De la salvación, ¿cierto? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es ¿cuál es la espada del Espíritu, iglesia? La palabra de Dios, iglesia. Es la palabra de Dios, iglesia. ¿Sabe qué dicen muchos? Muchos predicadores dicen, sí, hermanos, haga el devocional que yo le mando. No, Señor. Tenemos que hacer el devocional aquí en la palabra. Iglesia, usted y yo como creyentes, en el año una vez debemos leer toda la Biblia. Una vez. Y levante la mano los que están leyendo la Biblia en un año. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. ¿Dónde conocemos a Dios? ¿Cuál es el arma más poderosa que usted y yo tenemos como iglesia? Con la predicación de Pepito, de Pancho Pistolas. Sí, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra. Gloria a Dios. Devuélvase un poquito. ¿Qué dice en el versículo 5, hermanos? Derribando argumentos. Miren estos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué hacen estos hombres? Son argumentos de ellos. Y se levantan contra la voluntad de Dios, diciéndole a la gente, tranquilo que Dios ya lo sanó. O sea, además de brujos, ¿cierto? ¿Cierto? Saben más que Dios. ¿Cuántas personas? Miren, miles de personas que han recibido supuestas sanidades no quieren salir de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Sí, claro, porque se les enseñaron eso, ya va a la iglesia y no volvieron. Y otros que recibieron sanidades, ¿qué pasa, iglesia? No volvieron. ¿Por qué? Porque ellos iban buscando ¿qué? Iglesia. Dicen que el 35% en Colombia son cristianos. No hay sino un 12%. Si era hace 5 o 6 años, sí, pero ahorita no hay sino un 12%. Miremos en Estados Unidos. En Estados Unidos el 48% eran cristianos. ¿Y ahorita cuánto hay? Un 20%. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó el verdadero evangelio de Jesucristo. No se les enseñó la palabra de Dios. Se les enseñó únicamente el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que da cosas y el Dios que arregla hogares. ¿Qué más dice, iglesia? Esta gente con esos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevando, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con este tipo de personas? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Iglesia, ustedes y yo tenemos una tarea muy grande, ¿cierto? Que es llevar a la gente a la palabra de Dios.
No le dice, no, yo lo voy a llevar a mi iglesia. No, primero esa no es su iglesia. No, primero llévenlo a la palabra de Dios, hermanos. Llevémoslo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2:19? Primera de Juan 2:19. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, iglesia. Iglesia, aquí nosotros podemos vernos unos con otros. Pero la Biblia es clara, dice, no todos son de nosotros. Pablo, ¿qué dijo? Se levantarán entre vosotros mismos, ¿cierto? Hombres, amadores de sí mismos. De entre nosotros mismos se levantarán hombres, amadores de sí mismos. Gloria a Dios, ya terminamos. Vuelvo a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. En el versículo 4, ¿qué dice en Segunda de Corintios, iglesia? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas Cuando dice destrucción de fortalezas, escúchalo bien, iglesia. Cuando se dice destrucción de fortalezas, no es narcotráfico, no es homosexualismo, no es drogadicción, no es nada de esto. Son ideas y pensamientos en la cabeza del hombre que lo destruyen día a día. ¿Qué es lo que nosotros, cómo derribamos esas fortalezas? Nosotros, todas esas ideas con la palabra de Dios, o sea, con las ideas de Dios, con las ideas que vienen del reino de los cielos. Es que nosotros, ¿cierto?, derribamos todo ese tipo de ¿qué? De fortalezas. Versículo 5, ¿qué dice? Derribando argumentos. Cataireo, que significa derribar, iglesia, destruir. ¿Cómo vamos a destruir esas ideas, iglesia? Muy bien. Si nuestra mente y nuestro corazón está arraigado a la palabra de Dios. Amén. Si nuestra mente y nuestro corazón está arraigado a la palabra de Dios. Debe estar en la mente tuya y mía, iglesia. Por esto estos hombres corruptos de entendimiento, ¿qué es lo que más manipulan? Las ideas y la mente ¿de quién? De los oyentes. Les están vendiendo a un Dios que no es bíblico. Les están hablando de un Dios que no es bíblico, diciendo que Él lo puede sanar. Sí, Él lo puede sanar, pero yo no lo sé. Solamente lo sabe ¿quién? Dios. La Biblia dice que Dios sanó a muchos, no a todos. O sea, nosotros no podemos. Porque Dios, ¿qué le interesa? ¿Es el cuerpo físico con cáncer o el alma y el espíritu de esa persona? El alma y el espíritu. ¿Qué pasó con el joven que se estaba acostando en 1 Corintios 5, que se acostó con la mujer de su padre? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Díganle a los hermanos, ¿cierto?, que le entreguen el cuerpo y la carne. ¿Se la entreguen a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para que su espíritu no se quede. O sea, esta carne, iglesia, Dios no viene por esta carne, iglesia. Dios viene por el alma y por el espíritu, hermanos. Por eso usted y yo tenemos que cuidar todos los días el alma y el espíritu. Argumentos, en el versículo 5 dice argumentos. Los argumentos que ellos usan son argumentos contrarios a la palabra de Dios. Todos los argumentos que ellos usan son argumentos contrarios a la palabra de Dios. Muchos en el nombre del amor sacrifican la verdad. Pero el amor sin verdad no es amor. Es
esposito que todos les digan, no, mi amor, yo te amo, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, y todos los días le dicen lo mismo, yo te amo. ¿Eso es amor con qué? Con mentira. Pero el amor con verdad es amor, iglesia. Aleluya. Mira lo que dice Judas 1:3. ¿Qué dice Judas 1:3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, como iglesia, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada aquí en iglesia. Si usted y yo tenemos la fe del Señor Jesucristo y vemos que alguien está engañando a alguien con la palabra de Dios, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Contender que ardientemente decir, no lo engañe, no le diga mentiras. Una vez estamos en una reunión de pastores y el pastor que oró por una señora que estaba, una hermana que estaba enferma. Y apenas terminó de orar le dijo, hermana, Dios la sanó. Dios la sanó. Haga lo que tenía que hacer. Haga lo que no podía hacer, dijo, hágalo. No, es que no me podía acurrucar. No, pero hágalo. Y ella, ay, hágalo. Entonces le dije, perdón, pastor, no la obligue. Porque no es la voluntad de Dios que la sana. Pero ¿cómo así? No sé qué. Dije, no lo puede hacer. ¿Usted por qué la está obligando? No fue la voluntad de Dios. ¿Y quiere que le diga algo, hermano? La hermana se vino. Me dijo, pastor, gracias. Porque el Dios que siempre me ha vendido es que Él sana a todo el mundo. Yo hago una pregunta. De esos famosos sanadores, que hay en muchas congregaciones, escúchenlo bien, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no van? Porque ¿saben qué? En vergüenza, hermanos. ¿Saben en vergüenza, iglesia? Iglesia, ¿quién va a saber? ¿Usted o yo? Yo le digo, yo prefiero decirle, mira, ¿sabe qué? Yo lo que le dije a la hermanita, le dije, mira, hermanita, lo único que le digo a usted es que voy a orar para que Dios siga haciendo su voluntad en su vida, porque es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Toda altivez. Cuando dice en el versículo 5 de 2 de Corintios 10:5 que toda altivez son personas que quieren volar más alto que Dios. ¿Quién lo quiso hacer? Satanás. Esa altivez de estos hombres, garantizándole a la gente que le van a dar y que va a hacer muchas cosas, son hombres corruptos de entendimiento, son hombres altivos y son hombres arrogantes. Son hombres que en sus pensamientos humanos quieren levantarse mucho más alto que Dios. Iglesia, todo el conocimiento de la palabra de Dios se adquiere escudriñando y estudiando todos los días la Biblia. Es lo único que usted y yo tenemos en estos tiempos. A los falsos profetas de hoy se les trata caballerosamente. Ay, apóstol, ay, ¿cómo está, pastor? Ay, sí, profeta, ay, profeta, ay, se les trata así. Pero a los siervos de Dios dice, quítese de aquí, usted no es profeta, usted no es, quítese de ahí. Esos engañadores, pero mira lo que el Señor Jesucristo, iglesia, dice en Hebreos 4:12. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios, iglesia? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, iglesia. Iglesia, mire, si ustedes y yo nos llevamos este versículo hoy en las tablas de nuestro corazón, iglesia, de aquí en adelante usted y yo no vamos a entender, sino únicamente
de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, iglesia. ¿Partir qué, iglesia? El espíritu, dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios, en la otra versión, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de doble filo y penetra hasta, ¿qué, iglesia? Lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más que íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos Y las intenciones del corazón. Iglesia, ustedes y yo como creyentes debemos depender por la mañana, a mediodía y por la noche de la palabra de Dios. Es lo único que puede transformar tu vida y mi vida. Es lo único, iglesia. No es lo único. Es esto. Dios mismo. ¿A través de qué? De su palabra. Dice que es como espada de doble filo. ¿Sabe por qué? Porque cuando entra la palabra a tu vida y a mi vida, o es para salvación o es para condenación, hermano. Eso no es aguas tibias, ¿no? O es salvación o es condenación. Mire el Señor Jesucristo lo que le dice a los hombres que les gusta el billetico, que les gusta, cierto, el triunfalismo, que les gusta garantizarle a la gente y hablarle palabras solo maravillosas. Mire lo que dice Lucas 12:15 y terminamos. Lucas 12:15, ¿qué dice? Y le dijo, ¿quién le dijo? El Señor Jesucristo: mirad y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia. ¿Qué más dice? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Iglesia, démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la vida del hombre? La palabra de Dios. ¿Cuál es la vida del hombre? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la vida del hombre. El verdadero hombre de Dios nunca depende de nada diferente, sino de Dios mismo. ¿No más, iglesia? Miren lo que dice la otra versión. También dijo: cuídense ustedes de toda ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no depende de poseer muchas ¿qué? Cosas. ¿Y cuál es el propósito de la mayoría que estudia para pastores y profetas? Vamos a ver si levantamos una escuela de apóstoles acá. Qué engaño, hermanos.